Muy bien. Hemos entrado en la lección en el día domingo, donde nos presenta lo que es la persecución de los primeros cristianos. Recuerde, la situación en la que se encontraba esta iglesia allá en la edad temprana era una situación difícil. Sufrían persecución, sufrían acusación, sufrían acoso, sufrían humillación, todo por su fe. En este día de la lección nos presenta Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, donde nos dice el apóstol Pedro, dice, hablando de la persecución, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que padecer en diversas pruebas. Aquí el apóstol está advirtiendo que esto es parte de lo que conlleva ser cristiano para poder pasar la prueba, y ellos tendrían que pasar esta prueba si era necesario, pasar estas diversas pruebas para que pudieran ser probados, valga la redundancia. Dice aquí, durante los primeros siglos, el solo hecho de ser cristiano podía significar una muerte horrenda. Oiga usted qué interesante esto. Ahora, en ese tiempo, una carta escrita por que le mandaron al emperador romano, una carta escrita a Trajano, un emperador romano que la escribió Plinio. Este le escribió a este emperador romano y le hizo saber lo que estaba pasando allí en Ponto y en Bitinia, allá por los años 111 y 113 después de Jesucristo. En estas regiones, Pinilio estaba prácticamente narrando en una carta lo que estaba pasando y estaba pidiendo consejo que qué debería de hacer. Y él explicó lo que estaba pasando con estos creyentes cristianos, porque algunos se habían apartado de la fe, estaban siendo perseguidos, negaban la fe, apostataban de su fe y se rendían. Tanto así que dice que él tenía que ejecutar a algunos de ellos, y algunos cristianos, dice, se les permitió probar su inocencia al obligarlos a ofrecer incienso a estatuas de Trajano y de diversos dioses y maldecir a Jesús. Oiga usted, qué terrible. Ellos obligaban a la adoración al emperador, aunque no era una práctica común en todas las regiones. Esto es lo que hacían ellos. Dice, los emperadores permitían y a veces fomentaban la edificación de templos a su nombre. Algunos de estos templos tenían sus propios sacerdotes y altares sobre los cuales se hacen sacrificios. Cuando Pinilio hizo esto, él hizo que otros cristianos mostraran su lealtad al emperador, los hacía rendirse a manera de sometimiento y los obligaba a negar su fe. Él estaba siguiendo prácticas muy comunes que se daban allá en Asia Menor. De tal manera que hubo momentos en el primer siglo que la iglesia sufrió, los cristianos enfrentaron serios peligros solamente por el hecho de ser cristianos. Oiga usted a saber, qué terrible. Esto fue especialmente cierto bajo el emperador Nerón, allá por el año 54 hasta el año 68 después de Cristo. Así es que en el tiempo de la persecución de Primera de Pedro era un asunto geográfico local, como ya mencionamos, en cierta región. Hay ejemplo específico que incluía falsas acusaciones a los cristianos, vituperios y deshonra. Aunque las pruebas eran severas, no parecían haber resultado en el encarcelamiento o muerte generalizado, aunque muchos morían. No era algo generalizado, sino era algo geográfico. Así es que vivir como un cristiano era enfrentar la oposición a lo que la sociedad presentaba en ese entonces. Dice, y podría sufrir por causa de sus creencias. Así Pedro estaba abordando una preocupación seria cuando escribió esta primera epístola. La persecución fue terrible y lo que pasó antes puede pasar ahora y podría pasar en el futuro. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día lunes y comprendamos qué nos enseña la lección con el tema que es el sufrimiento y el ejemplo de Cristo.